Este linaje del dato se marca dentro de un conjunto de herramientas que estamos empezando a incorporar en plataforma y digamos que lo que nos proveen es de capacidades, digamos, de trazabilidad de datos, de control de estos recursos, ¿vale? De categorización, búsqueda incluso, ¿vale? Y digamos que van a ser herramientas que van a tener sobre todo sentido en proyectos ya de gran envergadura, donde, digamos, cualquier cambio dentro de un componente de plataforma puede tener un impacto grande a la hora, y además no solo grande, sino indeterminado a la hora de realizar esta modificación, este evolutivo, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a este tipo de herramientas vamos a poder ver este tipo de cosas, este tipo de metodologías, ¿vale? Y vamos a poder, digamos, trabajar con ello, con todos los conceptos, de una forma mucho más correcta. Entonces, estoy compartiendo ahora mismo para que veáis el Confluence que tenemos. Dentro de la parte de documentación vais a ver, y la parte de componentes, tenéis una parte de data governance, ¿vale? Que hemos incluido, digamos, todo este conjunto de herramientas, digamos, que les irán incluyendo, ¿vale? Y en concreto, bueno, para que veáis, tenemos una visión general de cómo vemos nosotros en plataforma todo este tema de data governance, todo este tema de calidad, unidad de datos, arquitectura, validaciones de reglas, etcétera, etcétera, donde, bueno, podéis encontrar un poco la idea que tenemos, hacia dónde queremos ir y todo lo que queremos, digamos, ir implementando consecutivamente. También, como podéis ver aquí, hemos incluido la parte del Data Refiner, que la incluimos en la release anterior, y además que, como podéis ver, esa herramienta también se enmascara dentro de este conjunto de herramientas porque nos permite el uso de fuentes de información, un tratamiento del dato muy concreto, además muy sencillo, muy visual, y digamos un vuelque de esta información a un destino, pues serían ontologías, otro destino. Entonces, esto al convertirse en un proceso, pues bueno, digamos que nos da un conjunto de capacidades que se enmascaran dentro de este tipo de herramientas. En la parte que nos compete ahora mismo, en la parte del linaje del dato, que lo tenemos aquí, podéis ver que bueno, lo tenemos disponible a partir de la versión 3.0.0. Y bueno, aquí detallamos un conjunto de características del mismo, configuraciones, etcétera, etcétera. Además, bueno, una parte de configuración que contaremos ahora mismo. Entonces, vamos a pasar ya a la parte del control panel. Tenemos aquí un login hecho ya con un usuario, bueno, este concreto un Analytics, con el UI nuevo que os he estado comentando en nuestra compañía Maca. Y hemos incluido aquí otra sección en el menú de Data Governance. Y como os contaba antes, tenemos esta parte del Data Refiner, donde digamos que hacemos todo este tipo de trasiego de información y transformaciones, y tenemos la parte del linaje del dato que veis aquí. Entonces vamos a adentrarnos dentro de esta opción. Lo primero que vemos es un conjunto de elementos de plataforma, digamos, serían todos los elementos que tiene ese usuario dentro de plataforma. Entonces podemos ver que tenemos gadgets, data source, ontologías, un montón de elementos que, digamos, están relacionados entre ellos y que, digamos, nos sirve de buena forma para ver, digamos, la arquitectura que tiene este proyecto. Entonces, si os fijáis aquí, voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis, tenemos aquí el linaje, por decirlo, de este usuario. Este usuario tiene un dashboard final, que es el dashboard de OpenFlight, ¿vale? Que además vemos como elementos anteriores, por ejemplo, los gadgets, están relacionados con el mismo, ¿vale? Vemos que después de estos gadgets hay unos data source que están relacionados al final con este gadget. Digamos que por este linaje del dato nos dice al final que un cambio en este data source afectaría a este dashboard. Si nos vamos más hacia atrás, pues tenemos una ontología que además vemos que es común a estos data source, pero que por caminos diferentes llegan a este dashboard. Entonces, como decíamos antes, igual, cualquier cambio de esta ontología tenemos que tener en cuenta que puede afectar a todos estos elementos posteriores. Yendo hacia atrás, vemos que tenemos un cliente digital que trabaja con esa ontología, insertará datos, modificará estos datos, etcétera, etcétera. Y además tenemos un pipeline, un data flow, que, digamos, utilizará este digital client para acceder a esta ontología. Entonces, digamos que podemos suponer que, en este caso, el digital client está utilizando datos de cierta tipología, los está transformando y está insertándolos en esta ontología, que además, pues bueno, nos cargará este dashboard final con la información que
que es necesaria para visualizarlo. Entonces, ¿qué nos da esto? Pues al final cualquier cambio en cualquiera de estos elementos afectará a los posteriores, ¿vale? Al final son dependencias en los que vamos a ver que el impacto que puede tener esta modificación, y digamos que gracias a esto pues vamos a poder detectar este tipo de cambios. Aquí, digamos, tenemos los elementos, muchos elementos de plataforma que, digamos, se organizan de forma automática, pero si es necesario, por ejemplo, incluir elementos en este linaje de forma manual, ya sean elementos complejos, por ejemplo, un microservicio, o puede ser incluso un notebook, podemos incluirlo de forma muy sencilla. Haciendo clic en el propio elemento, podemos añadir, por ejemplo, un origin, buscamos un recurso, ¿vale? Aquí, por ejemplo, un notebook. Seleccionamos este notebook, por ejemplo, añadimos, y ahora cuando nos cargue de nuevo el linaje del usuario, vamos a ver que este notebook se ha añadido como una dependencia de origen de ese digital client. Al final, esto nos permite de forma manual generar linajes mucho más complejos, a lo mejor incluso desde aplicaciones de terceros, en los que podemos ver toda esa trazabilidad e incluso hacerlo diferenciando roles de usuario, trabajando, digamos, con una metodología mucho más eficiente a la hora de trabajar con todos unos elementos muy diversos y unos proyectos de mucha mayor envergadura, ¿vale? Y finalmente, nada, tenemos aquí todos estos elementos, entonces simplemente clicando también en cualquiera de ellos, vamos a poder ver que automáticamente se cargará el linaje concreto de ese elemento. Como podéis ver, pues al final hemos hecho clic en este gadget. Obviamente ya perdemos la relación con otro gadget porque no era una dependencia directa del mismo, pero sí que vemos toda la trazabilidad hacia atrás que tiene este elemento, incluso hacia adelante. Entonces, todos estos cambios afectarán tanto para adelante como para atrás a todos estos elementos.